universo. Él es Rey. A Él le adoramos, a Él le exaltamos. Denle un aplauso. Aleluya. ¿Qué tal si nos ayudan cantando esta? Digno es el Cordero de Dios. Esa parte. Hacia adelante. Aleluya. Digno de la honra y el poder. Medita en estas palabras. La sabiduría. Aquí en la tierra nos estamos preparando para adorar a Dios. Aquí nos estamos preparando para adorarle y expresarle nuestra alabanza, nuestra adoración. Es el Señor, reinas por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Digno es el Cordero. Dígalo con todo el corazón. Aquel que fue inmolado por ti y por mí. Aquel que dio su vida por ti y por mí. Aleluya. Él es digno de recibir toda honra y todo el poder. Aleluya. Aleluya. Él es Rey de reyes. Él es Señor de señores. Y Él está sentado en su trono. Aleluya. Santo, santo, santo eres tú, Dios. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Él reina y reinará con poder por los siglos de los siglos. Aleluya. 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 A ti, Señor, la alabanza, la gloria. A ti la honra y la adoración. A ti la exaltación, Rey de gloria. Rey maravilloso. Oh, bendito. Que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Sí, Señor. Digno eres, Dios, de recibir nuestra alabanza, nuestra adoración este día. ¿Quién como tú, Dios? ¿Quién como tú, digno? Oh, gracias, Dios. Gracias, Jesús, por morir en la cruz. Gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor. Gracias, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Rey. Bendito eres por siempre. Bendito eres por siempre. Aleluya. Digno eres, Dios. Por eso te adoramos en esta hora. Gloria a ti. Gloria a ti, Señor. Aleluya. En esta actitud de alabanza y adoración, yo quiero que abra tu Biblia en Apocalipsis capítulo 20. Y vamos a hablar de este que está sentado en el trono. De este que reina y reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 20. Revelation chapter 20. Yo lo leo en voz alta, usted sígueme en silencio en sus Biblias. You're going to read it there in silence and you're going to follow me.
La palabra del Señor dice de la siguiente manera: The word says, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. and I saw an angel come down from heaven having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the devil and Satan, and bound him 1,000 years. Vayamos al verso 6. Skip to verse 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. On such second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. Gloria al Señor. Que Dios bendiga nuestras vidas May con the su Lord palabra. bless us with his word. Pueden sentarse, mis amados. You may be seated. Un saludo muy especial también a los que están en las redes A sociales, very special greeting also to the ones who are watching live. orando y esperando de todo corazón We pray and await que la palabra de Dios that the word of God ministre nuestros corazones en would este día. minister our lives. Venimos todas estas semanas pasadas For the past series of weeks, meditando, hablando meditating and speaking lo que Dios dice acerca de los sucesos de los últimos tiempos. of what the Lord is talking about for the end times. Todas las cosas que van a suceder dentro de poco. All the things that shall take place. not Estuvimos too far hablando que from now. pronto va a suceder lo que la Biblia llama el arrebatamiento. The Bible talks about the rapture of the church, En cualquier momento va a suceder. which in any moment can occur. No sabemos en qué instante será, We don't know the instant or the time that pero it shall sabemos que occur. sucederá por la But palabra. we know that it will occur through the Y word, cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada, in which the church of Christ shall be taken. en el cielo va a suceder algo And glorioso, then in heaven something glorious shall que happen, todos los santos serán reunidos in which all saints shall be gathered, para que Dios pueda so that God can, hacer justicia sobre ellos. God makes righteousness for Y dice them. la Biblia que esto lo llama el tribunal de Cristo, And he calls this the white throne judgment, donde el juez que es Cristo, that the judge who is donde el Christ, Señor que es Cristo, who the Lord who va a is recompensar Christ, a cada uno según sea su obra. shall reward all according to their work. Lo que tú hiciste aquí por Él, And what you did here on earth for him, lo que hicimos estando en la tierra por Él, what we did on earth for him, traerá recompensa. shall bring a reward. Lo que no hicimos, ¿qué recompensa And vamos a what tener? if we didn't do anything? Well, what reward will there be? Por eso es que el Señor, cuando vino, That is why when the Lord came, Él nos enseñó con su vida he taught us with his lo que life es la vida cristiana. what is the Christian life. La vida cristiana no es creer en The Christian Jesucristo, life is not to believe in Christ. es más que eso. It's more than that. La vida cristiana The Christian comienza creyendo en Begins Cristo, when you believe. pero de ahí en But adelante from there on forward, obedecemos. obedience. De ahí en adelante le amamos. From there on forward, De ahí we en love adelante him. le servimos. There we serve Él him. dijo, yo he venido He said, I have come para servir, to serve, no para ser servido. not to be served. Y esa es la filosofía de la vida de un And that is the cristiano. philosophy of Tenemos life. que vivir como Cristo We vivió. are to live as La vida Christ de lived. Cristo se centró en servir. It was centered on living La for vida de him. Cristo no se centró en sí mismo, It was not centered on sino himself, en los demás, but on others, en hacer la voluntad de su Padre. into doing the will of the Father. Y por eso Él dijo, And that is why he no said, todo el que me dice Señor, Señor, not everyone that says, Lord, entrará al Lord, reino de los cielos, shall enter into the kingdom of sino heaven, aquel que hace la voluntad de mi but the Padre, one that does the will que of the está en Father, los cielos. who is in heaven. Por eso es importante entender That is why it is important to understand que Cristo cuando nos juzgue, that when Christ judges nos va a us, recompensar de acuerdo al servicio, he will reward us according to our service, a lo que tú y yo hicimos aquí, according to what you and I have en done favor here, de los demás, in favor of en favor de others, su obra, in favor of en his favor de kingdom, su nombre, in favor of en his favor name, de los perdidos, in favor of the en favor lost, del prójimo. in favor of our ¿Qué hicimos? neighbor. What have we done? Eso traerá o no recompensa That will either bring cuando estemos allá. reward or not when we're there. Ok, después de eso From thereafter, vienen las bodas del Cordero, the marriage una feast gran of the cena Lamb. que Dios ha preparado It's a big supper that the Lord has para prepared todos los que son arrebatados de aquí de la for tierra. all of those that are taken with him. Y mientras eso está pasando arriba, And while that is happening, hemos hablado que aquí en la tierra we talk that here on earth comenzará there el reinado del anticristo, will the reign of the Antichrist, que va a durar 7 años. which will last 7 years. 3 años y medio de aparente paz, 3.5
years of peace. y luego 3 años de gran tribulación. And 3.5 years of great Y esta tribulation. tribulación comenzará And that tribulation cuando el anticristo is when the blasfeme Antichrist contra el Dios de Israel. blasphemies against the God Porque of Israel. Israel habrá creído que el anticristo es su Mesías. Because Israel had believed that Pero cuando Antichrist is escuchen their God. en la ciudad santa, But when they hear that cuando in the escuchen holy en city, Jerusalén, when they hear that en el Jerusalem, templo de Dios, in the temple of la God, blasfemia contra el Dios de the Israel, blasphemy to God Israel of lo va a Israel, rechazar. Israel will El reject anticristo them. hará guerra contra The Israel, Antichrist will los make va a war perseguir and will persecute hasta the Jews exterminarlos. until exterminating Ese será them. el deseo del That anticristo. will be the desire of the Antichrist. Y ya casi para finalizar esos 7 años, And then to finalize those como 7 no years, pueden exterminar, because they can't entonces exterminate, se juntan las naciones all the nations para gather exterminar al pueblo de Dios, al to pueblo de Israel. exterminate the people of Y esto es lo que Israel. la Biblia llama la batalla de And Armagedón, this is what the Bible calls the Battle of Armageddon, donde las naciones se unirán where all the con nations el will único gather propósito with the only de sole desaparecer a purpose Israel of de sobre la disappearing tierra. Israel Y la from Biblia the face of dice the que earth. lo van a atacar, And the Bible says that they will attack y la Biblia Israel. dice que los va a vencer, And the Bible says that they will overcome casi los va a Israel, exterminar. that they will almost Pero exterminate también la them. Biblia dice But the Bible also says que esos días serán acortados, that those days shall be porque shortened. si esos días de tribulación, de Because persecución, those days of persecution no fueren acortados, had not been shortened, ninguno de los del pueblo de Dios, de los none israelitas, of the people of Israel, the Israelites, sería salvo. would be saved. Habrían exterminado They would have exterminated them. si esos días no son acortados. Those days are not shortened. Pero ahí es donde viene la intervención del Dios de But Israel. that is where the intervention of the God Lo of que Israel hemos hablado comes in. también What we've also talked acerca de la segunda venida de about Cristo. the second coming of El domingo Christ. pasado estuvimos hablando sobre esto. Last week we talked about Que that. cuando Israel está a punto de perecer, That when Israel is about cuando to las naciones perish, están derrotando a when Israel, the nations are defeating entonces Israel, aparecerá la señal del Hijo de Dios. then the Son of Man El shall Rey come. de Reyes The y Señor de King Señores of Kings and Lord of Lords shall viene come. con poder y He gloria will come with power para and glory establecer su reino aquí. to establish his Pero kingdom antes de here. establecer su reino, But before that, la Biblia dice the Bible says que el resplandor de la venida de Cristo that the shining glory y con of el Christ, espíritu de su boca and with the spirit of his matará voice, al anticristo, he will kill lo the Antichrist, destruirá will destroy con el him poder de su with the presencia. power of his presence. Y todas las naciones lo verán. And all the nations Y las shall see naciones it. van a lamentar And the nations de no will haber regret creído of not believing la palabra de Dios. the word of God. Y dice la Biblia también And the Bible also says que Él viene con un gran that ejército. he is coming with a great army. Y ese gran ejército And that great army es la iglesia que estuvo con is Él arriba. the church that Es la was iglesia there que in fue heaven. arrebatada. The church that was Es la taken. iglesia que estuvo en el tribunal de It's Cristo. the church that was in the white Es throne la judgment. iglesia que It estuvo is en las bodas the del church Cordero. that was in the marriage supper of the Ese Lamb. es el ejército que That viene is the con Él. army that will come down with him. Y una vez que ha destruido, And once God has destroyed, entonces Cristo establece then Christ will establish su reino aquí en la his tierra. kingdom here on Y ese earth. reino durará 1000 años. And that kingdom will last Y de 1,000 eso queremos years. hablar hoy. And that is what I want to talk Acerca about. del milenio. About the Es el millennium. último It acontecimiento is the last que va a pasar event that will happen antes de la eternidad. before eternity. La dispensación de los tiempos The dispensation of time comienza con la creación del hombre begins with the creation of y man termina en el milenio. and ends in the millennium. Entre la creación del hombre al milenio Before the creation of man and the millennium, ha sucedido y sucederá todo lo que Dios quiere que suceda con el hombre. events have happened and will happen and have happened of what God wants it to happen. Antes de la creación del hombre And before the creation of es la of man eternidad. is eternity. Y después del milenio And after eternity, sigue la eternidad. eternity continues. Antes de la creación del hombre Before creation of no man, existía el tiempo. time did not exist. No había días, meses ni There años. was no days, minutes, or times or years. Pero Dios hace un But paréntesis God does a parenthesis y establece el cronos and establishes the chronos desde Adán, from desde la Adam, creación de la tierra, from perdón, creation hasta el milenio. to the millennium. Este es un tiempo de cronos. This time gap is chronos. Pero antes de esto And before that, no existía el tiempo. time did not exist. El tiempo era como un círculo Time was just like a que no se circle. podía medir. It was infinite. It would Y eso la never Biblia end. lo llama la eternidad. And that the Bible calls eternity. No se va
a medir el tiempo Time is not measured por meses, ni años, ni siglos. through ages, centuries, years, or Simplemente no minutes. existirá el tiempo. Simply, time will not exist. Eso es lo que la Biblia llama por los siglos de And los that siglos. is why the Bible says through the ages and the ages, No se podrá medir el you tiempo. will not be able to measure time. Eso, el tiempo termina en el milenio. Time ends at millennium. A partir de ahí And from there on out, se acabó para estar contando el tiempo. we will no longer count Y time. quiero hablar sobre el milenio. I want to talk about the ¿Qué millennium. es el today. milenio, según What la Biblia? is the millennium according to the scripture? Es un periodo de 1000 años It is a period of 1,000 years donde Jesucristo, where Jesus el Christ, Señor, the Lord, el Rey, the King, establecerá su reino aquí will en la tierra. establish his kingdom here on earth. Y durante 1000 años, And through 1,000 Él years, será el Rey de esta tierra. he will be the king of this earth. Porque Él ahora no es el Rey. Because right now he is not the king. Aunque Él es dueño de todo. Though he is owner of Pero el que all, reina en esta tierra es but the Satanás. one who reigns on this earth El is que reina Satan. en esta tierra es The el one hombre. who reigns right now is man, No es Dios. not God. Pero habrá 1000 años But there will be 1,000 en que years la tierra será reinada por Jesucristo. in which the earth will be reigned by Christ. Hay 3 posturas respecto al milenio. There are 3 postures or views according to the millennium. Hay unos que piensan, Some 3 corrientes think- teológicas. There are 3 currents of theology. Uno que piensan Some think que el milenio será después de la venida de Cristo, that the millennium will be after the coming of Christ. del arrebatamiento, la gran tribulación y From la the venida de rapture, Cristo, Jesus comes, y ahí comienza el milenio. and there the millennium starts. Otros dicen Others think que el milenio that the millennium ya ha sido antes de la segunda venida de Cristo. already has happened, or we've already lived the millennium. Y otros dicen simplemente Others simply say que los 1000 años que habla la that Biblia the 1,000 years that the Bible no talks es about literal, is not literal. es un milenio It's espiritual a spiritual millennium. que en algún momento de la historia de la iglesia And la in the hemos vivido. moment of the church, we've lived it. Pero yo creo firmemente, I firmly por la believe palabra, by the scripture que el milenio that the millennium es un suceso literal, will be a literal es algo que va a event. suceder. It will actually happen, La postura nuestra como and iglesia our posture as the church es la primera. is the first. Cristo vendrá Christ físicamente will physically come a la tierra to earth a establecer su to reino establish por 1000 his años. kingdom for 1,000 years. Y quiero que quede esto claro para And I que want this to be si alguien le clear. pregunta si creemos en el if milenio, usted le someone dice que asks sí. you that you believe in the millennium, you Y will que say ese yes, suceso, because that ese evento event será literal. will be a literal Tú y yo event. vamos a estar You aquí and con él. I will be here with him. ¿Cuál es el propósito de Cristo venir a establecer su reino por 1000 What is años? the purpose of Christ coming to establish his kingdom? En primer lugar, Well, firstly, y quiero que mantenga sus Biblias keep para your que usted Bible vaya open so that you can see this. y después lo puede escuchar en And casa, you can see porque this for esto le va yourself at a home. ayudar a entender And you acerca can watch de lo this que está again por suceder. at home about what's going to happen. Amado, porque esto no está tan lejos. Because this is not very far out. Mire, en cuanto venga Cristo y In se the lleva a su moment iglesia, that Christ de ahí comes, simplemente hay que esperar 7 we años just got to wait 7 more y years. se establece el And the milenio. millennium is going to happen. Esto no está tan lejos, This amado. is not very far En cualquier from now. momento Cristo viene In por su any iglesia. moment, Christ will De come ahí for hay his que church. sacar cuenta 7 años There, calculate 7 years. y ya estamos And there we en el are. reinado de In Cristo, the que reign será un of reinado Christ. glorioso. There will Ya be lo vamos a ver. kingdom. We're going to see that now. El propósito, The purpose, Él viene a restaurar he comes to restore la tierra como al principio. the earth as it was in the beginning. Cuando Dios creó When God created man, Él hizo todas las cosas buenas he made all things good. y lo hizo para provecho. And he did it No for our había good. maldad, There was no evil. no había nada peligroso, There was no danger. no había nada que hiciera daño. There was nothing that would La harm creación us. había sido creada, Had been created todo para bien. for all of good. Pero cuando viene Satanás, But when Satan engaña al administrador de la tierra, que es Adán y Eva, the administrator of the le earth, which is quita el Adam, poder takes the power from him, porque Adán y Eva because Adam and se Eve sujetaron y obedecieron la voz de obeyed Satanás. and now we're subject to Entonces Satan. Satanás tomó control de Adán y Eva Thereon Satan a took través de la lead and control desobediencia. of the
through the disobedience, tomó la vida de ellos he took their life, y tomó también control de toda and la took creación. also control of all creation. Por eso veíamos el domingo pasado That's why we were saying que la last misma week naturaleza está esperando ese día that the very same nature en que Dios va a awaits redimir todas las cosas. the moment in which Christ will redeem all things. Y quiero que abra su Biblia en And Isaías, I want you to open your Bible to el the book of capítulo Isaiah, 11. chapter 11. Y mire, para que tengamos una idea de lo que sucederá Look at what will con la happen tierra en esos días. through what the earth will happen in those days. Isaiah 11. Perdón. Verso 6 del capítulo 11 de Isaías. Isaiah 11, verse 6. Dice la escritura, morará el lobo con el cordero. The wolf shall dwell with the lamb. ¿Usted cree que un lobo Do puede you morar con un think corderito that ahora? a wolf and a lamb El lobo can se lo live acaba. together right now? That would Se be- lo almuerza. That would be lunch for the wolf. Morará el lobo con el cordero. The wolf will dwell with the El lamb. leopardo con el cabrito. The leopard with the Se kid. acostarán juntos. They will lie down together. Eso no se ve ahora. You don't see that right now. Porque tanto el lobo es una fiera. Because the El lion, leopardo es otra fiera. the lion, the leopard is Que is ven al cabrito, fierce. ven al cordero, se lo The little lamb se lo comes comen. and eats him. El león con el becerro. The calf with the young O sea, lion. la vaquita chiquita The o little el torito The pequeño. little calf, the Dice, young lion. andarán juntos. They will walk together. Y un niño And a little child va a pastorear al león y al becerro que comen hierba juntos. will lead them. Un niño los A pastoreará. little kid will be shepherd to those animals. O sea, todo lo que ahora sucede, Everything that right now happens, todo ese instinto it's all instinct de matar, de dañar, of killing, stealing, va a destroying. desaparecer. It will all go away. Y comerán la vaca y la osa, dice, The cow and the bear pacerán sus crías y se echarán juntas. shall feed their young ones together. El león va a volver a comer paja. The lion will go back Como to al eating principio. pasture like in the beginning. O sea, todo se va a revertir. Everything will be reverted. La naturaleza está así porque Nature is like el pecado y la maldad Because entró sin and evil sobre came la in creación. upon creation. Pero el Señor viene a restaurar But estas the cosas. Lord comes to restore all things. Y dice el verso 8, Look, verse 8. y el niño de pecho, o sea, el bebito, And the baby that's sucking jugará sobre la cueva shall play on the hole of the de la asp, spid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. and the weaned child would put his hand Van a on the jugar con la cockatrice. víbora, con la serpiente. The kids can play with snakes, with vipers. Será la mascota de los cobras. niños. It will be their pet. Ahora, ¿qué padre se le ocurre What parent in their right mind comprarle will una buy víbora a para darle viper al hijo que or a juegue? cobra to their baby Pero child? cuando venga el Señor y But when restaure the la Lord creación, comes to restore all la things, liberte de la corrupción y de la maldad, corruption of evil in nature así será la will naturaleza. be back to its original design level. Algo sumamente diferente Something truly a lo que different hoy estamos viviendo. and special to what we Miren live lo que now. dice mismo Isaías, verso 41. Look down to verse 41. Capítulo 41, Sorry, perdón. Isaiah 41. El verso 18 Isaiah chapter 41 verse 18. dice, It says, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. I will open up rivers in high places and fountains in the valleys. Abriré en el desierto estanque de agua y manantiales de agua en la tierra seca. And I will make wilderness a pool of water and dry land springs of Daré en water. el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. I will plant in the wilderness cedar, the shittim tree, and the myrtle and the oil tree. Pondré en las soledades cipreses, pinos y bojes juntamente, And I will set in the desert the fir, the pine, and the box tree together. para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto. And that they may all see and understand and consider that the hand of the Lord hath done this, and the Holy One of Israel has Y que el created it. Santo de Israel lo creó. And that the Holy One of Israel has created it. La naturaleza será restaurada. Nature shall be restored. Vaya conmigo también a Also, Isaías 65. go to Isaiah 65. Disculpen, la garganta está media. Sorry about my throat. It's a bit. Miren lo que dice el verso 20.
verse 20, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño, ¿sabe a qué edad va a morir el niño? De 100 años. look, the kid is going to die of 100 ¿Se years imagina? old. Can you imagine? 100 años. 100 years Todavía old. se le va a considerar niño. You will consider a child still at 100 years O sea, tú y old. yo vamos a vivir So you and I are going to live como fue al principio. like it was in the beginning. 500 años y tanto vivió Noé. Noah lived 500 and so Hay uno years. que casi llega a los 1000. Some people even got almost to 1,000. Para mí, For me, que Dios había establecido God had que por lo established menos el ser humano viva 1000 años. that the human would live minimum Porque en esos tiempos vivían 200, 500, 700. 800, 700, 800 y hubo uno que se llama Matusalén And Methuselah que vivió 969 años. 969 Le faltaba years. 31 años para He 1000. needed 31 more years to hit 1,000. Ahora, nosotros vamos a vivir con él Now, 1000 años. We will live with him 1,000 years. Porque ahora nadie vive ni siquiera 150 años. Right now, nobody lives 150 years. ¿Por qué? not Porque even. la enfermedad, el Because deterioro, disease, la the corrupción corruption, deterioration hace que nuestros cuerpos no aguanten makes todo our eso. body not resist. Pero cuando Cristo restaure todas But las when cosas, Christ restores all things, el niño va a morir de 100 años. the child will die of 100 years. ¿De cuántos años murió tu niño? De 98 Oh, años. my kid died of 98 years old. 98 años ahora es un anciano 98 years old is an elder right que now vivió muchos años. who lived many years. Pero los niños van a vivir And the 100 años. children will live O van a morir 100 si es que years. mueren de Or 100 if años. They do. They will die of 100 years max. Y luego dice, And then it says, permítame. Y el pecador de 100 años será maldito, dice. and the sinner being 100 years old shall be accursed. Edificarán casas y morarán en ellas. They shall build houses and Plantarán live in them. viñas y comerán del fruto de They will ellas. plant vineyards and eat from them. No edificarán para que otro habite, They will not build for another ni to plantarán inhabit, para que otro coma. and they shall not plant for others to eat. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. For as the days of a tree are the days of my Y mis people, escogidos disfrutarán la obra de sus manos. and mine elect shall enjoy the work of their hands. ¿Por qué? Porque tendrán muchos años de vida. Why? Because there will be so many years of life. Los científicos, los médicos Scientists, doctors, investigan de cómo puede uno vivir más años. investigate how can you live longer. Y por más que investigue y por más medicina, Doesn't matter how much medicine cosas and que how much you hagan, investigate, no van a pasar they will not de 120, exceed 130 años, tal vez, los más longevos. 130 years. That's the most longevitous. ¿Qué hace la gente? What do people do? Muchos trabajan, se They matan, se work, esfuerzan they kill themselves working para que otro disfrute. so others enjoy. Por eso la Biblia dice, That is why the Bible says, no edificarás para que otro lo you're habite. not going to build so others to inhabit. Hay gente que trabajó People, todos los días they de su work vida all the days of their life, y nunca disfrutó la casa and they que never compró. enjoyed the house that they bought. Porque solamente llegaba a dormir, Because you only a go there comer to y a sleep. dormir. You only go there to eat Y and cuando sleep. se muere, And when you die, los que no trabajaron, the ones who didn't work, sus hijos, your children, la cogen fácil. they grab it easy. Por eso la Biblia dice, no va a The pasar Bible eso says, allá. that won't happen anymore. Porque no va a morir de Why? 80 años. Because you're not going to die of 80 years. Va a vivir 1000 años. You're going to live 1,000. Va a trabajar y lo va a You're disfrutar. going to work and you're going to enjoy it. La obra de sus The manos. work of your hands. Él viene con ese propósito. He's coming with that purpose. Quiero que vaya conmigo también para mirar el Go also, otro propósito de Jesús The other purpose al of venir Jesus aquí a la Christ tierra a establecer su to reino. establish Zacarías his 9, kingdom. Zechariah 9. el verso 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Verse 9 says, Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Behold, thy king cometh unto thee. He is just and having salvation lowly, riding upon an ass, upon a colt of the foal of an ass. Eso
sucedió cuando Cristo That happened entraba a Jerusalén. when Christ was coming into Jerusalem. Ahora, el verso 10 Now verse 10 está hablando ahora is de lo que va a talking suceder now about what's going to en el happen milenio. in the Y de millennium. Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, And I will cut off the chariot of Ephraim, the y los host of arcos de guerra Jerusalem, serán quebrados, and the battle bow shall be cut off, y hablará paz a las naciones, and he will speak peace unto y the su peoples, señorío será de mar a mar, and his dominion shall be from sea to desde el sea, río hasta los fines de la tierra. from the river even to the ends of the earth. Él viene a cumplir esa profecía, He's coming to fulfill that purpose, a establecer su reino aquí en la tierra. to establish his kingdom here on earth. Viene también, vayamos a Ezequiel, Go now to Ezekiel, capítulo 37, verse 37, el verso 22 dice: verse 22. y haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. And I will make them one nation and land upon the mountains of Israel, and one king shall be king to them all. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. And they shall be no more two nations, neither shall they be divided into two kingdoms anymore. ¿Por qué dice esto? Why does it say Porque that? el pueblo de Dios Because ha estado muchos años dividido en The dos. people of Israel had been divided for so long. El reino de Judá The kingdom of Judah y el reino de Israel. and the kingdom of Israel. Pero eso ya no va a pasar. But that will happen any Nunca longer. más serán divididos en dos No reinos. longer will they be divided. Y dice el 23, Verse 23. ni se contaminarán ya más con sus ídolos, Neither shall they defile themselves anymore with con their sus idols, abominaciones, with their detestable con things, todas sus with rebeliones. all their Y transgressions. los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, And I will save them out of their dwelling places. y los limpiaré, And I will cleanse y me them. serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. They shall be my people, and I will be their God. Y esto será eterno. And that will be eternal. Ahora, Dios no puede hacer eso con Israel. God can't do that right now. Ni with Israel Israel. está viviendo esto con Israel is Dios. not living that right now. Pero cuando Cristo venga, establezca su When reino. Christ comes to Porque establish, en la segunda venida de Cristo, because in the second coming of Christ, cuando Jesucristo, el when Rey de Gloria, Jesus, the King of glory, venga y derrote al anticristo, comes and defeats the al que los Antichrist, está the exterminando, one that is exterminating al que them, quiere destruir completamente a to the one Israel that they want to destroy y destruye a Israel, todas las and naciones destroy all the que están en nations contra de Israel. that are against Entonces Israel. Israel dirá: Then Israel shall Él es say, el Mesías, He is the Él Messiah, es nuestro He Rey, is our King. a Él lo estábamos We were esperando. waiting for him. Y se lamentará Israel de no haber creído que Jesucristo that Jesus era su Mesías. was their Messiah. Porque recuerde Because remember que cuando Jesús nació, that when Jesus was born, no lo aceptaron, they didn't accept no him. lo recibieron. They didn't receive him. Pero cuando venga en gloria But when he comes y in pelea a su glory, favor and he y fights los in their libere favor and delivers del poder them del of the anticristo, power of the del Antichrist, poder de las of the naciones, power of the nations, entonces dirán: sí, then they will say, Él era nuestro yes, Mesías. he was our Y entonces Messiah. habrá esa And relación there will be that relationship entre now Israel between y su Mesías. Israel and their Messiah. Y el Mesías será And Señor the Messiah para siempre will be their Lord sobre su forever pueblo. upon their people. Entonces, ¿cuándo sucederá esto? So when will this happen? Cuando Cristo venga. When Christ returns. ¿Y cuándo viene Cristo? And when is Christ coming? Inmediatamente después de la tribulación. Immediately after the tribulation. Y cuando venga, quiero que vayamos ahora a And Apocalipsis, when he comes, I want us to go back to Revelation. lo que dice la Escritura, en el capítulo 19. Vaya conmigo en su Biblia. Chapter 19. Please go to your Bible with me. Quiero que mire lo que dice el verso 11. Look what Revelation 19 verse 11 Entonces vi el says. cielo abierto y aquí un caballo blanco. And I saw heaven open, behold, a white horse. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. And he that was upon it was called Faithful and True, and in righteousness he doth judgment and make war. Ahora vayamos
al verso 15. Now go to verse 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. And out of his mouth comes a sharp sword which he smites Está hablando the cuando nation. Cristo está descendiendo. It's talking when Jesus is coming down. El verso 16 dice, Verse 16 y en says, su vestidura and on his y en su muslo vesture and on tiene his thigh escrito este nombre: written this name, Rey de Reyes y Señor de King of Señores. Kings and Lord of Lords. Ahora, vayamos al verso 19. Verse 19. Y vi a la bestia And I saw y a los reyes de la tierra and the kings of y a the sus earth ejércitos reunidos and their armies para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. gathered together to make war against him that sat on the horse and his army. Las naciones de la tierra The nations of the world que están tratando de exterminar a Israel, which are trying to exterminate Israel, cuando ven a Jesús when they descendiendo see Jesus con come poder y down gloria with y power un and gran glory, ejército, with a great army, las naciones de la tierra the nations of van the a earth querer pelear contra Jesús will try to fight against him. y pelearán contra el Cordero, dice la And they Biblia, will fight against the y el Lamb, Cordero the los Lord vencerá, says. But the Lamb will porque Él es overcome Rey de them, Reyes because he is the King y of Señor de kings and señores. the Lord of lords. Entonces, So, verso 20, verse 20. y la bestia fue apresada And the beast was y taken, con ella el falso profeta, and with him the false prophet, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. with him which were deceived, them that have received the mark of the beast, and them that worshipped the image. Y que habían adorado su imagen. And they had worshipped his image. Esto va a pasar This will happen apenas llega el Señor. once the Lord comes, Él llega a la tierra comes to earth, y lo primero que va a hacer es apresar a la bestia, and the first he will take is apprehend the beast. apresar al falso profeta. Apprehend the false ¿Y qué va a prophet. hacer con ellos? And what will he do with them? Verso 20, la frase The última. last verse, Estos dos verse 20. fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. These both were cast alive into a lake of fire burning with brimstone. Porque no podía Dios dejar Because libres y God vivos can't leave them alive and a estos well que habían destruido to the ones that had que habían destroyed, hecho mucho to the daño ones that had done so much a su harm, pueblo y al to mundo. his people and to the world. Entonces serán apresados y echados. They will be taken, cast alive into the lake of fire. Ahora vamos al capítulo 20. Now go to chapter 20. El verso 1 dice: Verse 1 says, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. I saw an angel come down from heaven having the key of the bottomless pit and a great chain in his Y hand. prendió al dragón, And he laid hold on the la trap, serpiente antigua, que es el that diablo y old Satanás, serpent, which is the devil, and y lo ató Satan, por 1000 años. and bound him 1,000 O sea que en el years. reinado de Cristo, Meaning that in the reign of Satanás no va a estar aquí. Christ, Satan won't be here. En el reinado de In Cristo, the reign of Christ, la bestia y el falso profeta the false prophet and the estarán beast en el lago de will fuego. be in the lake of fire. No habrán demonios There aquí will be no demons on que earth perturben. that will torment No habrán you. demonios que There tienten. will be no No habrán demon that will demonios que tempt hagan you. daño. They will not harm you. Todo será justicia y Everything paz. will be peace and Habrá righteousness. gloria de There Dios will be the sobre la glory of tierra. God upon the earth. Así será el reinado de That is Cristo. how the kingdom of God will be Satanás here on será earth. atado por 1000 Satan años. will be bound 1,000 El years. anticristo y el falso profeta And the beast and the false prophet ya están en el lago de fuego. are already in the lake of fire. Y ahí estarán por la And eternidad. there they will be for eternity. Ok, entonces, So, ¿quiénes van a participar who will participate en el milenio? ¿Quiénes in estarán? the millennium? Who will be there? Ahí en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, en el verso 6, In Revelation 20, verse 6, miren lo que la escritura nos dice. look what the scripture says. Bienaventurado y santo Blessed and holy el que tiene parte en la primera resurrección. is he that hath part in the first resurrection. ¿Quiénes tuvieron parte en la primera Who resurrección? were in the first resurrection? Los muertos en Cristo. The dead in Christ. Cuando Cristo venga When Christ comes a las nubes, to the clouds, no hasta la tierra, not to the earth, viene a las nubes. He's gonna come on La the clouds. iglesia será the arrebatada. church will be taken. La Biblia But dice, the Bible says y los muertos en Cristo that the ones that died in resucitarán Christ primero. will resurrect first. Si tú y yo hemos morido, So hemos muerto, if you and I, hemos muerto. if you and I have died, sorry. Perdón, Oh my. a veces uno se... Sometimes. Si tú y yo hemos muerto, If you and I have died creyendo en Cristo, in
Christ, amando a Cristo, loving Christ, sirviendo a Cristo, serving Christ, entonces tendremos parte we will have part en esa primera in resurrección that first resurrection. para ser arrebatados To juntamente be con la iglesia taken also with the ones here on earth, y with the recibir al church, Señor en el with the aire church, to be y received in the estar air así siempre con and el be here Señor. with him always. Entonces, por eso aquí dice, That is why it says here, bienaventurado y santo el que "Blessed tiene parte en la primera and holy resurrección. are he that have part in the first resurrection." Esto está hablando de los This is talking about cristianos, are the Christians, de todos los que han creído en of Cristo all the ones that believe los in que Christ, amaron a Cristo. that loved Christ, y están vivos, are alive, serán will arrebatados. be taken. Y si murieron, And if you die, serán you resucitados. will be resurrected. Porque hay dos resurrecciones. Because there's two resurrections. Eso no depende de ti ni de mí. It's not about No, you and me. It doesn't esto depend. depende de Dios. It depends on God. Él sabe a quién resucitar ese He día knows who to resurrect cuando el Señor venga a arrebatar on a su that iglesia. day when he comes for his church. Los que creyeron en The Él, ones who believed in him. los que amaron, The ones who loved him. ellos serán resucitados. They will be Felices resurrected. ellos. They will be happy. La segunda muerte no tiene potestad sobre The estos. second death has no part, has no authority over them. ¿Sabe cuál es la segunda muerte? You know what's the second death? Es cuando resuciten la segunda vez. Is when you resurrect the second time. Los que resucitan en la segunda The resurrección ones that resurrect in the second van a resurrection, resucitar they will resurrect para condenación eterna. for eternal condemnation. Y esto la Biblia lo llama And this is what the la Bible muerte says, segunda. the second death. Una separación de Dios You por will toda be la totally eternidad. separated from God forever. Sufrimiento y Suffering dolor. and pain. Vamos a ver más adelante We will see that. quiénes serán estas personas Who are those people que sufrirán eterna will condenación suffer eternal condemnation en la segunda in muerte. the second death? Los que resucitan en la Those segunda that resurrección resurrect in the second resurrection van para allá, are going there para la eterna condenación. for eternal condemnation. La última frase dice, The last phrase sino que says, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. but they shall be priests of God and of Christ and shall reign with him 1,000 years. Eso quiere decir That means que si tú y yo hemos muerto, that if you and I died, los que amamos al Señor, the ones los that que love the Lord, servimos al the Señor, ones that los serve que the Lord, creemos en Él, the ones that con love todo el him corazón, with all their heart, hayamos estado vivos whether we're o alive muertos, or dead, hemos sido arrebatados we al have cielo been taken to heaven. y después de estar en el tribunal de Cristo y la And boda del after Cordero, being in the judgment seat, como vimos el domingo pasado, just as we were learning vamos a last venir week, con Él a la tierra. we will come back with him to earth. Y cuando estemos aquí en la When tierra, we come back here to earth and we're here, dice, seremos sacerdotes de Dios we will be priests y sacerdotes de of Cristo. God and of Christ. Y vamos a reinar con Cristo 1000 años. And we shall reign with Christ 1,000 years. Quiero confirmar esta palabra I want to confirm this word en Apocalipsis capítulo 5, in Revelation chapter 5, 5. El verso 9 dice, verse 9 says, y cantaban un cántico nuevo diciendo, and they sung a new song saying, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, Thou art worthy to take the book and open the seals, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido for thou wast slain and hath redeemed us para Dios, to God de todo linaje, lengua y pueblo y nación. by the blood and every kindred, tongue, people, and nation, Y nos has hecho para nuestro Dios and has made us to our God reyes y sacerdotes, kings and priests, y reinaremos sobre la tierra. and we shall reign on the earth. Está hablando del mismo evento que va a pasar en el milenio. It's talking about the very same event of the millennium. ¿Qué dice aquí? Que What vamos does a it say here? reinar con Él. That we will reign with him. Reinaremos. We will reign. Vamos a ser reyes. We will be kings. Vamos a ser We will sacerdotes. be priests. ¿Quiénes? Who? ¿Todos vamos a ser reyes? No. Will all of us be kings? Imagínense todos, No. si toda la iglesia, If all los the millones y church, millones fuéramos millions reyes. and millions were all kings. Un rey es para gobernar. A king is to reign over. ¿Vamos a ser todos sacerdotes? Are we all going to be priests? Pues no. No. ¿Quiénes van a ser reyes y Who sacerdotes? are going to be kings and priests? ¿Qué cree usted? What do you think? Los que sirvieron a Dios. The ones that served God.
los que trabajaron en su reino, the en su one that obra. worked in his kingdom and his work. Dios le va a dar el privilegio de God ser will give rey them o ser The sacerdote. privilege of being a king or a priest. Primera de Corintios, 1 Corinthians el apóstol Pablo dice en el capítulo 6, el verso said 2, in chapter 6 verse 2 que nosotros vamos a juzgar el mundo, vamos a that ser we will jueces también. judge the world also. O sea, habremos reyes, There will be kings, habremos jueces, there will be habremos priests, there will sacerdotes. be judges. Todos no, All of us know. sino aquellos que se ejercitaron aquí, Those that sirviendo a exercised Dios, themselves here on earth and served amando God, su obra, su reino. loving his work, his kingdom. Ellos son los que van a tener lugar como rey, como juez o como sacerdote. As a king, as a judge, as a priest. Por eso, amados, That is why, tenemos que beloved, entender la filosofía de la vida de we Cristo. need to understand the philosophy Él of the life vino of a Christ. servir He came to serve y no a ser servido. and not to be served. Y esta es la filosofía del And que that sigue a is Cristo. the philosophy of Servir one a who Dios, serves Christ, to servir a serve los God, demás, to serve people, servir a su prójimo, to serve their servir a neighbor, su familia, to serve your pero sobre family, todas las cosas but above servirle all a things, to Él. serve Him. Porque Él es el que va a recompensarnos. Because He will reward Aparte de us. la recompensa que vamos a In tener en el spite of the cielo, reward that we have on heaven, Él nos va a establecer He will establish sobre us. algún área de su gobierno. He will establish us in some part of His government. Imagínate, cuando estemos ahí, When we're there, encuentre a Ronald como rey. you find Ronald as a king. Rey Ronald King Ronald y a la reina Patricia, and Queen Patricia junto al rey Eddie. next to King Eddie. Qué lindo You know, that will be nice. que Dios nos That instale, God will nos ubique. install us and locate us within His government. ¿Cómo se llama el juez? What is the judge's name? Joel. Joel. ¿Cómo se llama la jueza? Who is the other Nidia. judge? Nydia. Qué lindo. You know, that's O, going to bueno, be wonderful. no sacerdote. The Porque priest. Dios, de acuerdo a lo que Because somos, a lo que according hicimos, to what we've done, de acuerdo a nuestras capacidades también, de acuerdo a lo que hicimos aquí, a lo que desarrollamos en el ministerio, Dios nos va a ubicar donde le vamos a servir en el milenio. Algunos serán reyes, otros serán jueces, otros sacerdotes. Pero lo lindo aquí es que todos vamos a disfrutar del reinado de Cristo. ¿Quiénes estarán ahí también? Dice el verso 4. Who will also be there, verse 4 says, Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. I saw over them thrones, those that received the authority to judge. Está hablando de los jueces. It's talking about the judges. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y And I por la saw palabra de Dios. The ones that were decapitated by the testimony and the love of Jesus Christ. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen Those that did not worship the beast and the image, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. and did not receive the image on their forehead or their hands. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 And años. they lived and reigned with Christ. ¿Quiénes van a participar de este tiempo? Who will also participate of this time? Los decapitados, The decapitated ones. los que murieron. The ones that died. Porque el que se queda, amados, Because the one who stays here, cuando Cristo venga, when Christ takes his church, lo único que le va a tocar, the only si way es que, a ver, out, pues, that if you si así stay, se salva, and if you are saved, if that, es no dejarse marcar is that you don't let por la marca de la the bestia. mark of the beast, Y van a ofrendar sus and vidas they will offer your life por causa de la palabra de Dios because you're going to choose y por causa del nombre de Cristo. to not worship or be marked Esa by the gente que beast. muera torturado Those y people despedazado that die, tortured, o decapitado or decapitated, van a tener parte en el milenio. those people will have part in Cuando the millennium. Cristo venga, los va a When levantar Christ comes, he will also lift them up para que reinen con Él, so that you reign with them, para que vivan y estén 1000 años con Él. so that you live with him also 1,000 years. No será fácil, It's not going to be easy. porque la manera en que Satanás se Because the way ensañará that Satan will convince con los que creen en Dios será terrible. to those that believe in God will be terrible. Y no estará el Espíritu Santo And para the Holy fortalecerte a ti y Spirit a mí will no longer be here to give you the strength si es que nos quedamos. if
we stay. Ahora el Espíritu Santo nos da la Now, fuerza. the Holy Spirit gives you strength. Y ahora que tenemos el Espíritu And Santo right de now nuestro that lado, you have the Holy Spirit on your side, a veces no estamos dispuestos a sufrir por la sometimes causa de you Cristo. struggle and you can't and are not willing to A veces suffer for cualquier the cause cosa of nos Christ. puede desanimar. Anything in life Un problema discourages nos you. desanima. A problem discourages Una you. dificultad, una A necesidad difficulty, a need nos desanima a seguir al Señor. discourages you Nos from desanima a serle fiel. following Christ and being faithful ¿Qué to Him. será cuando How el much Espíritu Santo more ya no esté? when the Spirit of God is ¿Qué no longer fuerza here? van a tener What strength will you have para dar su vida por causa de to Cristo? give your life for Jesus? Pero los que lo logran, But those that do dice, vi a los accomplish, decapitados, the decapitated ones, que no se dejaron marcar, los que no se dejaron marcar those that chose and said no to the mark con la of the marca de la beast, bestia, by the mark of the beast, ellos estaban en el milenio. they are going to take part in the millennium. Israel Israel es el protagonista aquí. is the protagonist here. En Jeremías 33, perdón, Jeremiah. 31, Jeremiah 31. quiero que mire brevemente conmigo. El verso 31 Jeremiah 31. dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Here comes days, says the Lord, well, I will make a covenant with the house of Israel and the house of Judah. No como el pacto que hice con sus padres el Not día like the covenant that I did with their que fathers, tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, that the day that I took them by their hand to take them out of the land of Egypt, porque ellos invalidaron mi pacto. because they invalidated my covenant. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. And though I was a husband to them, says the Lord, Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, this dice is the Jehová. covenant that I will make with them in those days, with the house of Israel in those days. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. I will give my law and write it in their mind and in their heart. Y seré a ellos por Dios And I shall be their y ellos God, me serán por pueblo. and they shall be my people. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, They will no longer teach to thy neighbor and to thy brother, saying, conoce a Jehová porque todos me conocerán. know the Lord, because they all know me. Desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, From the youngest to the oldest. porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. For I will forgive their sin, and I will no longer remember it. Un nuevo pacto de Dios con A Israel. new covenant with Israel. Ellos van a ser mi pueblo, They will be my people. yo voy a ser su Dios. I will be their God. Perdonaré todo. I will forgive all. Amado, Israel hasta ahora peca. You know, Israel, till this moment, they sin. ¿Sabe cuál es el mayor pecado de Israel? You know what's the greatest sin that they have? Que rechazaron a Jesucristo el Salvador. Rejecting the Savior, their Lord. Pero sigue siendo pueblo de Dios. But yet, they're still the people of God. Dios lo sigue amando. Yet God still Dios loves sigue them. teniendo Yet God paciencia. has patience Dios and cuida a mercy. Yet Israel. He cares for them. Qué gran amor el de What Dios. great love. Amado, Israel lleva Israel años y años. has been years and years Desde que salió de Egipto from when they left Egypt hasta ahora. till now. Endurece su corazón. They harden their heart. Luego se arrepiente. Then they repent. Y vuelve y And se then aparta go de back Dios. and get away from God. Y luego se And arrepiente. then they repent. Vuelve y desobedece a They Dios. disobey God. Y luego se arrepiente. And then they repent. Le da la espalda a They Dios. turn their back on God. Y así está. And yet that's how they are. Y Dios sigue teniendo Yet God misericordia. has mercy. Eso es lo que Dios hace con nosotros That's también. what God does with us. ¿Cuántas veces no le fallamos a How Dios? much more do we not Y le feel decimos, God? Señor, sí, And we say, perdóname. yeah, God, yeah, I'm gonna Señor, be there. Yeah, Me arrepiento. God, I repent. Y Dios nos perdona. And God forgives you. Y vamos ahí. And then you go at Y it. luego volvemos y le And then fallamos. you go back and you fail Him. Así estaba el pueblo, That's o así está el how pueblo de the Israel. people of Israel Pero en el were. nuevo pacto que hará, In the new covenant, nunca más sucederá esto. never again will it happen. Capítulo 20, volvamos de Apocalipsis. Can you please go back to Revelation chapter 20? Mire lo que va a pasar. Look what's going to happen. Después de reinar 1000 años con Cristo, After reigning a de 1,000 disfrutar years, la vida de paz, de justicia, de amor,
after enjoying peace and righteousness, en un ambiente, en una creación restaurada, in a restored creation, donde ya no habrá llanto, no habrá dolor, where there will be no pain and no sorrow, ya no vamos a sufrir. we will suffer no more. Pero eso durará 1000 años. That will last 1,000 years. Es que Cristo quería dar a conocer, o quiere dar a conocer Christ wants to make con su known reinado de 1000 años, with his reign of 1,000 years cómo es Él, who he is, quién es Él. what he is, Toda la bondad, el his amor, goodness, his love, toda la justicia, his righteousness and toda la justice, paz y el his gozo peace, the joy manifestada manifested de Él a su pueblo from him to his y de su people pueblo con Él. and from his people to him. 1000 años. 1,000 years. Habrán impíos, sí. There will be sinners, Gente que no yeah. conoce a Cristo, People sí. that don't know God, yes. ¿Van a estar en los 1000 años? Sí. Will they be in the 1,000 ¿Van a years? disfrutar Yeah, el reinado de will they Cristo? Sí. enjoy the reign? Yes, they will. Pero eso no les But adjudica that doesn't adjudicate to them que puedan ser salvos. that they will be saved. Porque la hora de salvación Because the time of salvation es ahora, no allá. is now, not there. En el milenio In the millennium, no habrá gracia para there will be salvación. no more grace for salvation. Es ahora. It's now. Los que entran al milenio sin conocer a Dios, The ones that go into the millennium without knowing God, cuando termine el milenio, when the millennium is over, irán para el lago de they fuego. will go to the lake of fire. Habrán disfrutado They've enjoyed 1000 años con Cristo, 1,000 years with Christ. pero el final But the end es para el lago de fuego. is for the lake of fire. Porque rechazaron el Because evangelio, they rejected the porque gospel. rechazaron la Because they salvación. rejected the salvation Lo que Cristo that hizo cuando vino what Christ es did morir en la cruz is por to ti y die por on mí, the cross for you and me. para que no vayamos al lago de So fuego, that we do not go a to la the cual lake of serán fire, echados to todos where all los will pecadores, be cast, los all que no se sinners, arrepintieron, all that did not repent, los que rechazaron el evangelio de all that Cristo, rejected the los que gospel, rechazaron el sacrificio all de that Cristo. rejected the gospel Todos of ellos Christ, irán a condenación all of them will eterna. go to eternal condemnation. Ya lo vamos a ver enseguida. You'll see that in a second. Por eso es que el Señor, That is why the antes de Lord, irse al cielo, dijo: before going to heaven, he said, id y predicad el go evangelio and preach the gospel a toda criatura. to all creation. El que creyere To the one that y believes y fuere bautizado and be baptized será salvo. shall be saved. Pero el que no creyere But the one that does not believe será condenado. shall be O condemned. sea, la salvación es ahora. Salvation is now. Una vez que Cristo venga, Once ya Christ no va a haber comes, evangelio para creer, para there will salvación. be no gospel to believe for Ahora es salvation. que debemos asegurar Now nuestra is where salvación you need eterna. to be ready with your salvation. Nuestra vida Our life, eterna con our Cristo eternal life with la Christ, aseguramos ahora, we assure it antes now, de la muerte, now before death, antes que Cristo venga now por su before iglesia. Christ comes for his church. En el milenio no habrá In salvación. the millennium there will be no salvation. Capítulo 20, verso 7. Revelation chapter 20 verse 7. Cuando los 1000 años se cumplan, When the 1,000 years are over, todo lindo, todo hermoso. everything is nice and beautiful. Dice, Satanás será suelto de su prisión. Satan will be loosed from his prison. Suelta a Satanás. Satan is going to come out. Él va, dice, saldrá He's going to come out of his a prison engañar a las naciones to deceive the nations en los 4 ángulos de la in tierra, the 4 quarters of the earth, Gog y Magog, Gog and a Magog, fin de reunirlos para la batalla, to gather them for battle. el número de los cuales The number of es whom como la arena del mar. is as the sand of Y the sea. subieron sobre la anchura de la tierra And they went upon the breadth of the y earth rodearon el campamento de los santos and encompassed the camp of the y la saints ciudad amada. and the beloved city. Está hablando de Jerusalén, It's talking about Jerusalem. donde Cristo Where establecerá su trono. Christ will establish his throne. Ahí, ese será como la capital del You know, mundo. that's going to be like the capital of the world. Ahí estará el rey. There will be the king there, Esa es la ciudad, la ciudad amada, the beloved city, el campamento de los santos. the encampment of the saints. Entonces, como Satanás And because Satan, había estado por 1000 años atado, he was for 1,000 years bound y in prison, siempre la intención de Satanás and his intention was es destruir always todo lo que Dios to establece y hace. destroy all that God has made and created. Cuando Él es soltado, When he is released, saldrá a engañar a los he's reyes de la gonna tierra, go out to deceive the ¿ya? nations of the Saldrá a world. engañar a toda la gente, He's going to deceive all the a people, todas las naciones irá, all the nations, y entonces le dirá,
And he will say, vengan, vamos a destruir. come on, let's go destroy God. Vamos a destruir el campamento de los Let's santos. go destroy Vamos a the tomar camp la of the ciudad saints. Let's go destroy de Jerusalén. Jerusalem, the city. Y va a querer hacerle guerra a Dios, And he will a try to Cristo. make war to God. Y dice la Biblia, And the Bible says, y de Dios descendió fuego del cielo and fire came from God out of heaven y los consumió. and devoured them. El verso 10, Verse 10. y el diablo que los engañaba And the devil fue lanzado al lago de fuego that deceived them was cast into the lake of fire y azufre, and brimstone, donde estaban la bestia y el falso profeta. where the beast and the false prophet Y is, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. and shall be tormented day and night forever and ever. Eso quiere decir eternamente. That means eternally. Ese será el final de Satanás. That will be Satan's Ese es el very, final del anticristo y el falso profeta. that will be his very end. Como les dije en uno de los mensajes anteriores, One of the previous messages that I said, la Trinidad satánica. the Trinity of Satan, Satanás, Satan, la bestia o the anticristo beast or the Antichrist, y el falso and profeta. the false prophet. ¿Por qué digo la Trinidad? Why do I say Trinity? Porque Satanás Because Satan, sabe falsificar y copiarse de he's lo que a Dios hace. bit of a copycat. Hay una Trinidad There is a divina, Trinity that is divine, la cual todos nosotros which creemos. we all know and El believe. Padre, The Father, El Hijo the Son, y el Espíritu Santo. and the Holy Spirit. Y Satanás dice, pues And ellos, Satan says, well, ellos tienen su Trinidad, pues well, yo también hago la mía. they have their Trinity, well, let me make mine. Y establece su And he Trinidad. establishes it. Ok, entonces, So, después de los 1000 años, after the 1,000 years, mire lo que dice el verso 11. verse 11 says, Vi un gran trono blanco and I saw a y al great que white estaba throne, sentado en él, and the one who was seated delante on it, del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. from whose the face of the earth and the heaven fled away. Un gran trono blanco. A great white throne, Cuando termine el milenio, that when the millennium is over, ahora viene otro juicio. the last Esto judgment, lo llama el juicio del gran trono blanco. they call it the white O el throne juicio judgment, final, or lo llaman the algunos. final judgment, by some others are calling it. Ahora, los cristianos, Christians, los que fueron con Cristo, the ones that went with Christ, los que resucitaron con the ones Cristo that resurrected y in fueron Christ, al tribunal de Cristo and went to the y estuvieron judgment en la seat, boda del Cordero and were in the marriage supper of y the Lamb, vinieron con el Señor a la and tierra, came with the Lord for the millennium, no tiene que ver nada con esto. they will have no part in this judgment. Porque este gran trono blanco Because the great white judgment es para juzgar a las naciones. is to judge the nations. Ahora, Now, por eso dice en el versículo 5 in verse 5, that's why it says, del capítulo 20, in verse 20, pero los chapter otros 20, muertos but the rest of the dead, no volvieron a vivir they live not again hasta que se cumplieron los 1000 años. until the 1,000 years were finished. Está hablando de la resurrección It's talking about con Cristo, the resurrection with pero hay Christ. otra But resurrección there is another que después de los resurrection, 1000 años. and it's after the 1,000 years. Ahí los que van a resucitar Those that resurrect será there ya para condenación. will be for condemnation. Verso 12. Verse 12, Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. and I saw the dead and small and great stand before God, Y los libros fueron abiertos. and the books were opened, Y otro libro fue abierto. ¿Y cuál es el libro de la vida? and another book was opened, which is the Y book fueron of life. juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. And the dead were judged according to the things that were written in the books. Y el according to mar their works. entregó los muertos que había en él. And the sea gave up the dead which were in it. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. And death and hell delivered up their dead which were in them. En and esa, they were judged en esa every segunda work. resurrección, So in that second resurrection, todos los que se ahogaron all those en that, el mar, en el that río, donde sea, drowned, swimming in the ocean, and todos resucitan. all of them are going to rise. Por eso dice, la muerte, That is why donde haya death, muerto, where there were dead va a people, entregar a sus muertos. in the sea and the ocean, El Hades, in death and in hell, el infierno, que quiere decir, hell,
va a entregar is going to a sus deliver muertos. their dead, the ones that are there right now. El mar va a entregar a sus muertos. The sea is going to give up their dead. Porque todos tienen que estar ahora delante de Because Dios. now everyone has to stand before God. Ellos no resucitaron en la primera They resurrección. didn't resurrect the first time. Están en la segunda Now they're resurrección. in the second resurrection. Frente al gran trono Before the blanco. great white throne. Y dice la Biblia And the Bible says que un libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. that now they will be reading the book, which is in the book of life, to see what was in there. Ahora, ¿por qué el libro de la vida? Why the book of life? Pero si ya nosotros estamos salvos. Why? Because if we're already saved. Porque dice, el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, Those that have already been written in the book fue of life, lanzado al lago de fuego. those were thrown to the lake of fire. Porque no todos han resucitado. Because not everyone resurrected. Algunos To those, alcanzaron salvación they reached salvation cuando fueron decapitados. when they were decapitated. Recuerde que en la gran tribulación, Remember the Great Tribulation? algunos se van a dejar decapitar Some people will y no be dejarse willing marcar por la bestia. to be decapitated to not receive the mark. Ellos cuando Cristo venga resucitan Those para estar en el reinado de Are going to Cristo. be in the reign of 1,000 years. Ellos son los que van a llegar hasta el trono blanco. They will reach the white throne judgment. Los pecadores también llegarán al trono Those blanco. sinners will also reach the Y Dios white lo va a throne juzgar a judgment. todos según And sus God will obras. judge them according to their works. Habrá gente que se va a salvar, People that will be saved, no porque hay oportunidad de not salvación, because there is opportunity for sino por lo que salvation, hicieron but because of what they did mientras estuvieron aquí en la while they were tierra. here on earth. Pienso yo, I believe, no me dice la Biblia, I don't know, the Bible doesn't que say, habrá gente but I think there que will be nunca people escuchó el evangelio de that Cristo, never heard the gospel of Christ. indígenas, Indigenous people, personas que nunca les llegó people that never had the opportunity alguien que les hable de Cristo. to hear about that there is a loving God. Ellos tienen una ley en sus vidas, They have a law que es la in ley their de la life, conciencia. which is the law of consciousness. Ellos no serán arrebatados, They are not going to be taken. porque solamente los Only cristianos serán arrebatados. Christians will be taken. Pero ellos serán, But they will be resucitados judged al final. and resurrected in the end. y ahí es donde Dios los va a And I juzgar. believe God is going to judge them. Entonces Dios lo va a juzgar And no God por is el gonna evangelio de judge them, Cristo, not because they believed in the sino lo va a gospel, juzgar por la ley de la conciencia. but because of the law of consciousness. Entonces, aunque la Biblia no nos da claridad sobre Well, the eso, Bible doesn't give much clarity on it. pero la Biblia dice, The el Bible que does sin say ley muere, that the one who dies sin ley será juzgado. without law will be judged Entonces without law. ellos serán Meaning, juzgados en el gran trono they blanco. will be judged in the great Y white como throne Dios está judgment. anotando And todas las because obras, God knows all things, entonces hay un libro, el libro de la vida, there is the book of life. ahí están todos los que Dios va a declarar los salvos. Everything that God is going to declare is going to be there. Y el que no se halló inscrito, And el the verso one 15, that was not found en el libro de la vida, in the book of life, esos sí van those will go para el lago de fuego. for the lake of fire, toward the lake of fire. Miren lo que dice y con esto ya vamos terminando. I want to conclude with this. El verso 8 Verse 8. del capítulo 21 de Apocalipsis. Revelation 21, verse 8. Verso 7. Verse 7, actually. El que venciere He that overcometh heredará todas las cosas. shall inherit all things. Y yo seré su Dios y él será mi pueblo. I will be his God, and he shall be my son. ¿Qué quiere decir esto? What does that mean? Amados, Beloved, tú y yo you and I tenemos muchas luchas aquí. have many battles. Satanás no Here. quiere Satan doesn't want you. que tú heredes. He doesn't want la you to vida inherit eterna con Cristo. eternal life with Christ. Satanás no quiere He doesn't want you que tú estés entre los primeros que resucitan si es que be falleces. amongst those that resurrect if you Satanás die. no quiere que tú y yo seamos Satan arrebatados. doesn't want you to go to be taken. Satanás nos quiere para He condenación. wants us for eternal Él condemnation. sabe para dónde He va. knows where he's going. Él sabe que su destino, He knows his es el destiny lago de fuego. is the lake of fire. él sabe eso.
He knows that. Pero no se quiere ir solo. But he doesn't want to go alone. Se quiere ir contigo y He conmigo. wants to take you and Por eso me. lucha contra nosotros. That is why he fights. Por eso lucha para arrastrarnos That al is mal. why he does everything. Por eso quiere He distraernos. wants to distract. Para que nosotros nos quedemos. Because Para so que we can nosotros nos stay. apartemos de So Dios. we would get away from Él hace God. todo lo posible He does everything para que tú y yo no seamos salvos. so that you and I would not be saved. Para que tú y yo So that you and I terminemos allá en el lago de fuego. would end up over there in the lake of Pero el que fire. venciere But the one that overcometh heredará todas las cosas shall gloriosas inherit all glorious things que Dios tiene para su pueblo. that God has for his Yo people. seré su Dios I will be their God, y Él será mi hijo. and he shall be my son. Pero mire lo que dice el verso 8. But look what verse 8 says. Pero los cobardes, But the fearful, incrédulos, the unbelieving, los abominables, the abominable, los fornicarios the murderers, y hechiceros, the los whoremongers, idólatras, sorcerers, todos los mentirosos idolaters, tendrán and su liars parte shall have en their part el lago que arde con fuego y in azufre, the lake which burns with fire and que es la brimstone, muerte segunda. which is the second death. Mire que el primero que está en la lista Look at the first one on the list, es el cobarde. the fearful, the coward. ¿Quién es el cobarde? Who is the coward? El cobarde es el que huye. The one who flees, El cobarde es el que se rinde. the one who gives up, El cobarde es el que no quiere pelear y the one enfrentar. who doesn't want to fight and face al the enemigo. challenge, the devil, the enemy. Ese es el cobarde. That is the coward, the fearful one. El cobarde es aquel The fearful que se deja derrotar por is the Satanás one that is easily overcome by Satan. y que no se paró firme para And resistirlo that they didn't stand y hacerlo firm huir to know how to y fight desalojarlo de against su the vida. enemy. And trying to Los let the enemy cobardes defeat them. The coward están en la primera línea are the first in line de los que se van al lago de who fuego. are the ones that are going to the lake of fire. Pero los cobardes, The fearful, los incrédulos, the unbelieving, o sea, los que oyen la palabra y the no la ones creen. that hear the word but don't believe it. Hay mucha gente que dice, no, pero ese Many libro people say, oh, but that lo book, escribieron los hombres. but that book it was written by man. La Biblia dice, toda esta The escritura es Bible says inspirada that por all Dios. scripture was inspired by God. Dios la inspiró a los hombres. He inspired it to Ellos man. escribieron, sí, And yes, they pero wrote bajo la it, inspiración but under del the Espíritu de Dios. inspiration of the Holy Spirit. El que no cree, The one who does los not incrédulos, believe, the unbelievers, los que no creen en Dios, the ones that do los que not no believe creen in en su God, palabra, the ones that don't believe in the los que no scripture, creen en sus the promesas, ones that do not believe in the promise, ellos están en la segunda fila they are second in de los line que se van al lago de to the fuego. ones that are going to the lake of fire. Los abominables, The abominable, o sea, los que obran de forma mala, the perversa. ones that are evil and perverse, Los homicidas. murderers. Ahora, homicida no solamente es el que mata a una persona así con cuchillo, con algo, Murder is not con the one pistola. that kills with a gun or a knife or stabs you and kills La Biblia you. dice el que aborrece a su hermano, The one that says who el que hates, aborrece a su who prójimo, hates their el que brother, the odia one who hates es homicida. is a murderer. Entonces, los homicidas, Murderers, los fornicarios, whoremongers, los hechiceros, sorcerers, los idólatras. idolaters. ¿Qué es un idólatra? What is an idolater? Un idólatra An idolater es el que adora is a person a algo, who worships something, a alguien someone más que a Dios. more than God. El que pone como más importante The one who puts a as algo more o a alguien. important something más que a Dios. more than God. Para Dios eso es un idólatra. For God, that is an idolater. Porque Dios no puede ni debe ser suplantado de nuestras vidas. Cannot be kicked out of our lives. Él es He Dios. is the God. Él te dio la vida a ti y He a gave mí. you life and me life. Él se merece nuestra He adoración. deserves our worship. Se merece darle el primer He lugar. deserves the first place of our Y cuando life. nosotros And when we invertimos estas cosas invert things y around, ponemos prioridad a and otras we cosas que a put Dios, other priorities entonces instead of eso God, Dios lo llama idolatría. that is idolatry. Y luego dice, y todos los mentirosos. And all the liars. Amados, Beloved, no nos engañemos. let us not lie to ourselves. Mucha mentira sale de la So boca much nuestra. lies comes out of our mouth. En cualquier momento, In any moment, a veces mentimos. we lie. Ahora, Now, la Biblia dice tenemos que hablar verdad. the Bible says that we are to Cada speak uno the con su truth, hermano. everyone. Porque
Una de las cosas que Dios aborrece One of the things that God hates es la lengua mentirosa. is the lying tongue. ¿Qué es la mentira? What is lie? Es decir como verdad algo que no Is es. to say as truth something that is not. Tú dices algo que no es verdad, estás You say mintiendo. something that is not true, it is a lie. Y esos son los que están en la lista de los que se van al lago And de fuego. those are the ones that are in the list to go to the lake of fire. Ahora, dice los mentirosos. Now it says liars. Ahora, eso no quiere decir It doesn't mean porque en algún momento mentimos, that in a moment you lied, ya nos vamos para you're allá. automatically going there. El mentiroso No, the liar es el que miente con frecuencia. is the one who lies with frequency. Siempre tiene una mentira a You flor de labio. always have a lie to give. Tú preguntas algo, tú dices algo, They ask you something, y como no quieren que sepas tú and la verdad, because you don't want them to know the truth, entonces te dicen una mentira. you lie. Entonces, y vuelve y pregunta, So then they o ask alguien, again, otra persona or pregunta, someone else asks, y tiene siempre una palabra and there's always a word que no es verdad, that is not true. porque no quieren que sepan la verdad Because you don't want them to de know la the cual tú truth preguntas o alguien of what pregunta. you're asking or what you're Alguien asking. que siempre tiene Someone who una always mentira en su boca has a lie in their mouth para excusarse, to excuse, para tapar la verdad, to justify themselves, para esconder la to verdad, hide the truth, es un mentiroso. is a liar. Y esos son los que están en And la those lista. are the ones that are going there. Ahora, no el que mintió por Not the ahí de one vez that en cuando, lied every so often, sino que el que but the siempre one está who lives in that mintiendo. lifestyle of lying. Una cosa es el que mintió, otra cosa el mentiroso. El mentiroso es el que practica la mentira. Someone who has lied. El que siempre tiene una excusa, If you always have a lie, que no es verdad. and if you practice lying, you are a liar. ese es un mentiroso. That is a liar. Entonces, So ellos tendrán su parte they will have their part en el lago que arde in con fuego y the azufre. lake that burns with ¿Y fire quién and está brimstone. en ese lago que arde con fuego y And azufre? who is in that lake? Está el diablo, The devil, está la bestia, the beast, está el falso the profeta. false prophet. Ellos fueron lanzados primero. They were kicked out there first. Y todos los que no están en el libro de la vida, Everyone that is not in y the book of todos los life, de esta lista, and everyone on that list para allá van. are going that way. Por eso Dios en su So, God misericordia in His mercy, envió a Jesucristo He sends His a Son morir en nuestro lugar. to die in our place. Porque Dios sabía Because God que si knew no viene un redentor, that if there is si not no a viene Redeemer, un if Salvador, there is not a Savior, todos nos vamos all of us allá donde Satanás va. would be going over there. Pero Jesucristo vino But Jesus Christ para came darnos to escape give us escape de la muerte segunda, from del lago de fuego. the lake of fire. Y aquí estamos por la And gracia here del we are Señor. by the grace Que el of Señor God. nos ayude, That iglesia. the Lord Que el will help Señor te us. dé la fuerza That y the el Lord will give valor you the strength para and the mantenerte courage firme. to stand Nuestro firm. Señor viene pronto. Our Lord is Nuestro coming Rey soon. viene pronto. Our King Él is viene coming por su soon. pueblo, He is viene coming por for su His iglesia. people, for His church. Procuremos consagrarnos We a need Él. to consecrate Procuremos to Him. amarlo más a Él. We need Esforcémonos por to make Él. an effort. Sacrifiquémonos por Él, iglesia. We need to make that church. Él viene pronto por that effort, nosotros. church. Él quiere llevarte a ti y He a wants mí. to take you and me. Él quiere premiarte a ti y a mí por lo que hicimos aquí en la tierra. Él quiere que tú seas parte de ese ejército que viene a He establecer wants us aquí to su be part of the reino. army that the Lord Él has quiere come que to tú reines con establish. Cristo 1000 años. He wants us to Y no reign que for si, 1,000 que si years. mueres ahora, And not that if you die now, tengas que resucitar en la segunda resurrección I don't want to have you to resurrect on the second resurrection para condenación eterna. for condemnation. Pongámonos de pie, Please por stand on favor. your feet.